Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. También esto, porque... ¿Estás listo para que te dejen en Londres de noche? No. De noche en ningún lado, Carlos. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of you, of your mother, and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Es decir, como tal vez peligroso, dice el Ford. Imagínate para la de ella una chica guapa sola en Londres y te saldrían vampiros, jotas y hasta piraña. Le sube la autoestima, te va a cambiar una. Bueno, listo, cabros. Grabamos, estamos. Avanzamos a la historia principal. Ahí te voy, San Pedro. Ah, no, pues de veras que soy inmortal. Ahí va. Vamos. Buena, Mark Mael, ¿cómo estás? Bienvenido. Soy una abeja ahora. Claro, recuerden que los mods pueden modificar el contador de muertes que tengo arriba con el símbolo de exclamación hacia abajo, muerte, sin el plural, en singular. Dijo algo interesante la chica, claro. Lo de ser vampiro es peligrosísimo. ¿Le tienes más miedo a perder los distritos que morir? Sí. Sí, le tengo más miedo a perder los distritos que morir, porque al perder los distritos saco el final malo. En cambio, si muero, no es un tema.
Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Uy. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Miren, cabros. Harta guerra. ¿Me demora mucho en venir? There has been quite a battle here. ¿Me demoré mucho I'm en sure venir? the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Sin dudas. ¿Qué dices? ¿Pokéball? ¡Oh! Pokécatch. Fueron altamente atacados, ¿viste? No, me equivoqué. Entré. Yo estaba todavía recorriendo la zona. ¿Esto me va a sacar de la casa o no? Soy una abeja que manda besos. Ah. Mis besos pican por la barba. Ay, Dios. Ya, pues jueguito del mal. Eso. El Okami te dio súper bien. Te conversa en el único bicho al cual le tengo fobia. Demonios. Pucha, ¿salí? Santa madre de la cachuches. Supongo que tendríamos que abrimos la puerta y volvemos a intentar entrar porque ¿estás en racha? Sí, ¿viste? ¿Le tiene fobias a las abejillas? Yo... No, pero sí me ponen nerviosa. Lo que hacen los baños. Yo no sé cómo voy de Pokéballs. A ver. Tengo 3 Great Ball y una Ultra Ball. Espérate, voy a comprar Ultra Balls. 2 Ultra Ball y creo que me alcanza para una Great Ball. Sí. Listo. No sé si vieron, cabros, que por el evento de Halloween nos dieron un Ibeltal evento Halloween. En el Pokémon este. Está en tu inventario de Pokémon. Aquí está el vampiro. Hola, señor vampiro. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Welcome to the Ascalon. Ah, no tiene frases para mí. Vean que las... Historia. Nueva coleccionable. El Club Ascalon es una asociación de caballeros que defiende los intereses de la corona en secreto. Lo fundé en 1837 para honrar y perpetuar el legado de mi creador, William Marshall, primer conde de Pembroke y auténtico protector de Inglaterra. Todos los miembros del club deben tener un buen origen y un talante moral intachable, dado que el club admite miembros mortales que serán estrechamente vigilados y evaluados como posibles candidatos a la inmortalidad.
Su objetivo consiste en imponer tradiciones y comportamientos respetables entre la cordial sociedad vampira, así como promocionar y ampliar la hegemonía imperial de Inglaterra. Constituimos la verdadera élite de la sociedad británica. Somos Ascalon, la lanza sagrada que empuñó San Jorge, protector de Inglaterra, cuando mató al dragón. Y así nosotros, como portadores también de la lanza, juramos defender los intereses del imperio. ¿No lo tienes? Nah. Yo sí. Qué raro. No sé si eso me saca. A ver. ¿Me sacará? It's locked. Ah. Bueno, vamos al segundo piso entonces. Sí, pues soy legendario, sí. El Rodsonero lo tiene y dijo que él no había jugado Pokémon desde que dejé de hacer stream. Ah, es como esa. It's locked, all right. Creo que es acá. Ah, o es acá. Ay, ¿no me dejan pasar las cortinas? No, sí me dejaban pasar. Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Ahora le importa. Ahora que la epidemia está llegando a la parte de la élite, le importa a este weón. Sí, no sabría decirte. Capaz que tiene que ver con las misiones. ¿Hiciste alguna misión, Okami, del jueguito? Así son.
Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You Sí. want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name Esto of es your importante. maker, am I correct? Dice, porque está enojado Jonathan, que lo trajo solamente para charlar. Dice, ¿me llamaste solo para charlar? ¿Qué es esto? Y le dice, no. Me interesaba conocer al joven Ekon, ¿viste que le dicen así a los vampiros? Que pudo convertir a su hermana en un ser tan poderoso y que no tiene idea quién es su creador. ¿Cachai, no? Está complicado, está complicado. Volvió el Mac. Buena Mac, cualquier similitud con la vida real es solo coincidencia. Ajá. Igual Okami, yo hice solo 2 misiones y eran como 20, ¿eh? Solo hice 2 o 1.5. No, hice una, que era la de transferir Pokémon tipo fantasma. Transferí 2 que no me gustan y listo. Bien, no se equivoca. No es de su incumbencia. No se atreva a mencionar a mi familia. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Viste que dice, prácticamente el Lord Redgrave hace un ejército de vampiros. Solamente admite a los vampiros más bacanes dentro de su club, pero dice, acepta unirse a mi club, pero para que esté a mi disposición. O sea, es eso. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. ¿Viste? Truchería en todo momento. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Yo creo que es una truchería este Lord William Marshall Redgrave. founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Así o más claro, cabros. Creo que la única parte que me deja es esta, chicos. Sí o sí nos tenemos que unir. ¿Cuál look? Aún no recibo ningún regalo del Fortnite, dice el Mac. ¿Cómo le fue el look, Mac? Preguntamos todos. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous.
It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Es añejo. Es recontra añejo My este fellow vampiro. members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Tienes que ganarse su confianza. Claro, nos tenemos que ganar su confianza, sí. Si solo te dejan unirte, no es que lo elijas. Ajá. Dice, a mí Luke le fue bien, le dieron el alta, así que nada más de collar y cebalino volvemos de siempre al bed para su... ¡Qué bueno, Max! ¡Qué bueno! Aguante el Luke. Mira el weón. Delightful. Quería probar la sangre del Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. ¡Qué bicho! Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! ¡Qué bicho! A ver. ¡Qué bicharraco! ¡Oh! Aloysius Dawson. Este evidentemente no es vampiro. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to Por being fin the capturé un observer Pokémon. than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Es muy conocido. Este personaje, chicos, nos Are han you a hablado member of the muchísimo de él. Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Tiene sentido. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for... I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet Tiene such mucha a plata este prominent viejo. figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir.
Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Mira, no quiere ser vampiro. Se está muriendo, pero no quiere ser vampiro. Él simplemente quiere asociarse con los vampiros para vencer la plaga de los Skulls, como de la epidemia. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Eso es lo que yo les decía, cabros, al principio más o menos de la historia, cuando ya llevamos como 4 o 5 directos. No puedes juzgar a la gente de a pie, al ciudadano común, de querer unirse a la guardia de Prewin. O sea, están siendo azotados por la guerra, por el tema del trabajo, la hambruna, la epidemia de la gripe española y los vampiros. Y te aparece un grupo que te dice, bueno, nosotros sabemos que hay monstruos, queremos cazarlos. Únete y ayúdanos a esto. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Viste? What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Me sorprende mucho que no quiera ser vampiro. Los españoles se roban la salud, dice loca. Sería aprender de él y bañarte de vez en cuando, le dice el fuego a Mag, para que si él se limpió por los dos, dice el Mag. Mira, Mag, ahí hay un sugar de ella que me haga el gancho, dice. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Ay, huele a tanta naftalina en este club. Welcome to the Ascalon. ¿Estos no hablan? Ok. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted it. Se entiende cuando te digo lo de la naftalina, ¿no? Huele a tanta naftalina dentro de este We shall chase club. these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. Llave del sótano del club Ascalon. Ah, me quedé. Huele a la ropa del mar. Cosito de estar más contento que el look está todo súper cachilupilupi, diría mi mamá. Súper bien. Ok. Ay, me confundo de botones. Listo. ¡Oh, el casero del huevo! ¡Cabros! ¡Viene el casero del huevo! ¡Espérenme! Ah, espérate. ¿Me respondió el señor o no? Re que...
Bien, voy a desconectar el control. Estamos grabando de vuelta. Hola, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos. Bien. Robamos lo necesario. Digo, recorrimos lo necesario. Ahora sigamos. Bueno, háblame. ¿Qué pasa? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Qué viejo de mierda. Dice, no te molesto más. Ah, no tengo Pokébolas. Dice, perdóname. Dice, mire que no estuvieras para escribir, pero no se te va una. No, ¿viste? Es veloz. Bueno, esto lo habíamos visto, chicos, en un montón de coleccionables dentro de lo que hemos ido recogiendo durante todo el mapa. Había una conexión entre los Skulls y la epidemia. También recordemos que hay un tipo de Skull que se llama Ichor, se escribe I-C-H-O-R, que transmite enfermedades. ¿Okay? Y de hecho incluso entre los propios vampiros son plagas que hay que eliminar. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. No te interesan los habitantes de Londres. Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war Te against interesa lo de los ricos, nomás. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ay, Dios, subió nuestro nivel de coquetería, de cautivar.
Me pregunta el Mac, chicos, esto es para un video del canal, ¿no? De ella, ¿sabes cómo se despiden los químicos? Yo sé ese chiste, me lo dijeron alguna vez, pero no me acuerdo. How is your I have a few. All right, but be... You made me swear on sido the un blood placer. of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Sí, Once tiene we have toda put la the lógica. epidemic behind us, ¿Y cuál es el we mejor need only remedio wait cuando until estás the Guard triste? grows old and weak. No. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Hola Richie, gracias por la raid. Dice, agarrar un zapato consuela. Goodbye, Lord. Godspeed, Dr. Ay, Dios. Really? I'm sure you have more important things to do than talking with Dios an old mío, man like weón. myself. Bueno. Después del chiste del mag, estuvo súper bueno. Ah, espérate, creo que tengo sonidos. Creo que tengo un sonido para el chiste del mag. Calmado, a ver. Espérate. No. Este. Ah, no tengo. No, no tengo. Pero toma. Para que te inspire para el look. Ay, Dios. Hola, mi amor hermoso, bebé. Hola. Hola, mi gatito, mi gatito. Dice, sálvanos de los chistes del mar. Oye, Richie, ¿estás en PC? Tenemos una llave. Ajá. La llave del sótano. Eso es lo que les quería decir. Tenemos la llave del sótano. Vamos a investigar. ¿Todo bien con estos buenos? Pero sí, estás en la Mac. Mira. Si pasas el mouse
encima de mi gato, dice que tengo 48 meses. Por lo tanto, pero el logo dice emblema de 3.5 años. Me falta un emblema de 4 años del canal, que es el tiempo que tiene el canal desde que soy afiliada a Twitch. ¿De qué color te tinca que sea el de 4 añitos? Porque cuando me dieron el afiliado de Twitch, inmediatamente me dieron una suscripción vitalicia a mi canal, pues lógico. Es una suscripción. Oh, carta. Acerca del uso recreativo de la sangre. What? Como miembros de Ascalon, siempre cuidamos la etiqueta. Somos en todos los sentidos miembros de la alta sociedad. A veces reconocidos como personajes públicos, no nos deleitamos con orgías y baños de sangre, como aseguran nuestros adversarios. Y si alguno de los nuestros comete un acto así de inmoral y caricaturizado, recibirá el oprobio correspondiente. Pero, ¿qué hay de la sangre? ¿Qué pasa con su uso recreativo? ¿Cómo obviar el éxtasis que tal ambrosía Vermellón nos ofrece? ¿Con qué brindaríamos, sino como cualquier fraternidad que se aprecia? Para dar respuesta a tan delicada cuestión, la ley de conducta del club dice así: siempre que el recipiente mortal original no pise nuestros muros, cada miembro podrá beber lo que desee, bien para deleite propio, bien para compartir con sus amistades. Bebe cuanto desees y dispón a tu antojo del recipiente original, pero jamás dentro del club, a menos que así lo autorice expresamente yo, claro está, porque soy Dios, el Dios de todos ustedes. Atentamente, Lord Redgrave. Deja de pensar y repasar los colores que tengas. Dale, porque no se me ocurren ideas. Y como eres nuestro diseñador gatonero, viste que tienes la etiquetita, a ver si me puedes dar una ideita para ver cómo lo podemos hacer. Porque cumplimos ahora. De hecho, si yo miro mi suscripción al canal de Twitch, a ver, suscripciones. Si miro mi propia suscripción, se reinicia. Mira, tu aniversario de suscripción es dentro de 29 días, por lo tanto, no sé si el 3 o el 2 o el... ¿Cómo se llama esto? Cumplimos los 4 años en el canal. Yo creo que esta foto te va a servir. Espérate. Ahí te voy a mandar. ¿Qué es esto? No, esta. Aquí. A mi yoga. Recorte modo ventana. Esta. No. Ahí. Copiar. Discord. Richie. Ahí está. Esto lo quito acá, esto lo pongo acá, esto lo pongo así. ¿Algún gato rojo? No lo sé. ¡Feliz cumple! ¡Uy! No, creo que no. Creo que no tengo un gato rojo. Bueno, ahí le mandé la foto al... A ver. Bien. Bueno, seguimos, cabros. Habíamos leído esto, ¿no? Atiende. ¿Qué? Esta no me deja entrar. Y aquí no hay nada más. Y esto no es como un coso secreto. No, listo. Bueno, vamos. Investiga a un ciudadano sobre la infección. Pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de la infección. Bien. Igual había un tipo por acá que podría hablarme ahora. Tenía nombre el weón. Aquí está. Hola.
Welcome to the Ascalon Club. No, nada. Cansada de tomar pastillas. Buena Matri, ¿cómo estás? Bienvenido. No te había visto. Listo, vamos. Pantalla de carga, Carlos. Ah, ok. Bueno, que te quede rica la comida y provechito de ahí para un futuro. Bueno, 4 años en Twitch. Que no se te queme las rosas. Bien. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Women's right to vote is only the first step. ¿Y por qué no? A mí me parece que eres progenie de un vampiro pulentoso, Jonathan. Good evening, old chap. I won't lie to you, Johnny. I'm not. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Preguntamos más. A ver. Hola, Charlotte. Good evening, Miss. And good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family. Bien, Goodbye, son los mismos Charlotte. She's buenos. been quite... Easy Mullaneys. Good evening. I may have a look. No. Good evening. I'm investigating. Not really. Thank you. They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. Please, sir. A la segunda fuente de la infección. Oh. A ver, ¿dónde están? Me perdí otra vez. Jota madre, ¿por qué me pierdo tanto? Si yo soy re buenita, weón.
The Malenis. Para acá parece, ¿no? Para. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Me acuerdo de este. La tienda encantada, le pone. Ay, mira. No sé qué es peor, si la vieja o ese. Ese no. Muy bien, Fatality. Toma, toma. Me falta una cosita. Oh, por Dios. Esto está lleno de bichos adentro, cabros. Sí, mira. Sí, buen timing. Y se me saqué a la que se transforma en pollo en escuditos de la cola. En 2.40, no lanzo más, ¿qué opinan? Hay que lanzarlo todo, todo. Es una run completa. Oh, mira, una escopeta excepcional. Mira vos, una escopeta de 480. Pero esto no aturde, po. Hace 350 y algo de daño, güey, qué bestia. ¿Podemos equipar? Detalles. No. A ver. Modificar. Ocupemos la escopeta. Parece. Hace mucho que no uso escopeta. 264, mira. Equipar. Pero tengo pocas balas. 3 de 7. Es que la otra es buena, la que me falta. Si es buena lanzaría Raftalia. Se supone que Raftalia aporta al del escudito. Yo lancé porque me estoy mirando la serie y me gustó mucho el personaje. Aguanta Raftalia. Bien, nos vamos a encontrar con alto bicho, cabros, ¿eh? Has infectado a toda la familia. Oh, es una pareja de vampires. Bueno, cabros,
Hagamos una predi. Ay, me equivoqué. Iniciar predicción. Bien. Me llamó la atención el del escudo. A mí igual me gustó mucho el del escudo. El personaje, sí. Lo que sí, todavía no lo termino de... Ya lo tengo a nivel 100. Me falta armarle el set. Como es puro escudo, me complica un poco. Bien, claro, los que quieran apostar. En la parte del chat, en la parte superior, está la predicción. O, si no les aparece, ustedes dan a la parte de los Gatu Coins. Y ahí les da por si quieren apostar. Si no, bueno, lo dejan así nomás. Yo creería... Son dos, ¿viste? Priscilla McPherson. Mira la cantidad de vida, y Roger McPherson. Estaban hablando. Mira. Concha tu madre. ¿No las dejó? Es que ya se terminó. Alguien apostó. Una persona apostó. Sí, había una predicción. Bueno, cabros. Vamos a ver, po. Ay, cómo nos va. No. No, veneno, veneno, veneno. I've never seen such a radical mutation. Could it be a new stage in the disease's evolution? Estoy re OP, weón. ¿Quién apostaría por ti en contra? Hola, Sandero, ¿cómo estás? Bienvenido. Weón. Buenas. Dice suerte está rope. Muchas gracias por la suerte. Bueno, seguimos. No me costó nada, eran súper blanditos. Mira, aquí tenemos una misión. Dice, querido, gracias por el maravilloso perfume y el abrigo de piel. Estoy impaciente por sentir tus manos en mi piel erizada. Pues solo tú, mi héroe, sabes cómo hacerme sentir deseada. Por favor, ven pronto. Me muero por volver a sentir mis tímidos pechos contra tu cuerpo, mi amor, mi todo.
Vuelve conmigo y te prometo una noche de pasión eterna y desenfrenada. En estos momentos, y te prometo... No, en estos momentos no llevo nada puesto, solo tus últimos regalos. Oh sí, mi cuerpo arde solo con tu pensamiento. Qué ganas tengo de poder compartir este deseo indomable. Siempre tuya, Doris Fletcher. ¿Viste? Esas son cartas, ¿no? Son inspiradoras. Tenían como 1000 habilidades, pero no aguantaban nada. Ajá. Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a medida que vamos pasando por el West End, que vamos pasando por el West End, hemos leído sobre Doris Fletcher. Es una actriz de teatro. Es una actriz de teatro. Y esto es súper fácil de conectar, chicos. La amante, el tipo infecta y así continuamente. Por lo tanto, lógicamente, Doris es vampiro. ¿Pero cómo? So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ajá. ¿Qué hay? ¿Dinero más? Pero viste que la familia era Mac algo. Era Mac algo, no era el nombre de... Oye, tengo sombra, chicos. O sea, tengo reflejo. Pero me refleja la espalda, mira, mira. Me refleja la espalda. Bien. Bueno, esa es la primera parte, ¿eh? Seguramente me tiene que tocar ahora encontrarme con el bicho, ¿no? Yo diría que es un bug. Bien. Lo que sí me llama la atención es que ahí hay una bestia, ¿viste? No te muestra más. Capaz es un bug. A ver. Y el otro está a ese lado. Supongo que por acá. Mira, a ver si les encuentro. Hola Manu, ¿cómo estás? Oye, ¿estás animado con el aniversario? A ver si les encuentro un aviso, chicos, de Dolores. Sí, el juego se reanimó bastante, más gente mirando, más cosas que hacer. Qué bueno. Está interesante, yo tengo 1000 Dream Balls. ¿Me conviene lanzar? Esta es la casa de Jonathan Reed, cabros. Espérate, ¿hay gente enferma en este barrio, no? No. Ah, mira, yo pensé que el vampiro era el pilar de esta zona. Pero sí, no, es solamente... Es Alucious the Sun. Ah. Lanzando y siempre suman. No, no es por eso. Es por si los bichitos son buenos.
Ah, sí, te ponen bastante al día y hay arquero y cosas que siempre... Cosas que no... Ah, bueno. Dale. Entonces lanzaré. Tengo como 1000 y algo. A ver, estoy perdida. Siempre estoy perdida. ¿Es para allá? Sí, es para acá. A ver. Soy el único que no lanza. No lo sé. Ahí el mano dice que siempre se lanza. En los aniversarios. Dejarán de serlo en una semana. No sé si... Why are vampire hunters sniffing around? I need to find out what they're after. Tomen, weones. Soy alto vampiro, a ver. Me falta algo acá. El hater es igual de medio de su base que quería, estoy contenta. Bueno, igual podemos hacer una lanzando, cabros, ¿y tal? Eso es lo bueno de los gachas. El placer de lanzar. ¿Esta es? Ah, pues te tengo de los directos de atrás. It's locked. No sabría de este lado. Tiene que ser de atrás. Sí, el vicio del gachapón. No encuentro letreros de... de dolores. Bien, llegamos. A ver, alguna información, un cuadro de gente riquilla, espejo de plata, aluminio, una persona muertilla. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. A ver. Se ensañaron con esta señora, le hicieron repaté. Esta es la otra fuente de infección de la peste. Oh, muestra de sangre concentrada espesa. Ya me están dando sangre dorada. Nivel de sangre dorada. Oh my god. Esto quiere decir que se vienen bichos muy difíciles. Espera, ¿vi algo? Escribiste mal el Pokécatch, Richie. O sea, el primero, el de la Great Ball ya no. Jaja, yo sabía que la había visto. Leylon, Edmond Rostard, Doris Fletcher. Royal Garden Hall, Red Crow Street, Londres. ¿Viste? Para poder lanzar la Great Ball Soul tienes que comprarla. Mira, aquí no hay mucha sangre, ¿eh? Tendrá que ver esta... ¿Qué es eso?
También con Doris Fletcher. ¡Ey! Bueno, eso capturamos al Executor. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Ok. ¿Por qué harías algo así? Esto ya no es vampiresco, esto es ya... human. Super, ¿te gusta la palmera? This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Viste que no es como muerte por... Ah, mira. No me quiere decir qué es. Mira, 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 mira. Mira. ¿Ves? No me quiere decir qué es. Bueno, chicos. Human, sí. Otra predicción. Iniciar predicción. Bueno, ya la mandé. Si no está arriba, búsquela en los puntos del canal, en la parte superior. Human body. ¿Cuánto le queda? 25 segundos. Esperamos un ratito. Yo no puedo apostar, si no estaría súper bueno poder apostar en tu propio canal. Pero no puedo. No me deja. ¿No te deja? No entiendo por qué. Alguien apostó 1000 puntitos. Mira, el Richie pudo. Bueno, vamos a ver qué onda. Está viva esa persona. Está viva, cabros. You killed your family. They mocked my talent. Oh. Oh, conchetumare. No me dura nada, man. Pero mira, va cambiando la forma va cambiando la forma del veneno. ¿Viste que salió de nuevo el nombre de Doris Fletcher? Dice, estimada Elsa,
Cartas de la Academia de Doris. Estimada Elsa, me llena de orgullo y satisfacción comunicarte que has sido admitida como estudiante particular en mi Academia de Arte Dramático. La escena que tuviste la amabilidad de representar ante mí la semana pasada me convenció de que tienes lo que hace falta para convertirse en una auténtica actriz. Ingenio, estatura y valor. Como estudiante particular me encargaré personalmente de tu formación. Estás invitada a quedarte en la academia durante el desarrollo de las sesiones intensivas. Creo firmemente que es necesaria una inversión absoluta para revelar todo el potencial de mis alumnos. No olvides traer una prenda de cama y todo lo que puedas necesitar para pasar una semana en la academia. Un cordial saludo a Doris Fletcher. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Y el otro weón era amante de la tipa. ¿Viste? Yo te diría que en este caso no hay ponio encerrado, porque la verdad es que está súper clara la cuestión. Bien, mira, te quité y te di el mod de nuevo. A ver si ahí deja. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Oh, sí. Bien. El siguiente punto entonces es acá en el teatro. Tenemos que hablar con Lady Ashbury, tenemos un diálogo con ella y también tenemos un diálogo con este. Así que vamos con ella primero. ¡Ay, no me di cuenta! No me di cuenta que estaban ahí, yo re tranquila aquí por la vida, ¿viste? Súper tranquila en la vereda tropical. Ya habían enemigos. Para acá es, ¿no? Supongo que es por acá. Por acá. Ay, ¿es en serio? Me cargan esos bichos. Ay, no es por aquí, po. Es por acá, devuélvete. Siempre me pierdo. A ver. No. Es para acá, es para acá, es para acá. Ahora es... No, es para acá, para acá. Estás con él, riacho alto como el de un capitán ya. No, estoy yendo para el otro lado. Espérate. Es para allá, ¿cierto? Sí. El riacho vampírico, sí, estoy súper fuerte. Ya veo ya que me da un tremendo paseo el boss cuando vaya con él. Igual ya tengo 6310 de... nivel 4 de cautivar. Había un personaje por acá que tenía que cautivar en cierto nivel. ¿Estás curando los de Whitechapel? No, pero voy para allá, Los voy a curar, no quiero perder el distrito.
Bien, vamos a ver primero a Lady Ashbury. Sí, pues antes de gastarme la experiencia subiéndome habilidades, hay que ir a curar el distrito, si no la vamos a perder. No, pero así como estás de botella de igual. Bueno, mira. Hagamos una prueba de una predicción full, a ver si te toma. Iniciar una. Pongamos esta. ¿Hiciste la torre de ella? ¿Qué torre? ¿Ah? ¿Qué torre? A ver. ¿Dónde está Lady Ashbury? ¿Está arriba? ¡Ay! ¡Ay, qué estornudar! ¡Ay, perdón! Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk? Of course, my dear. How is your investigation going? I have decided to explore beyond the dictates of reason. What do you mean? You may on occasion find this house closed when you visit me. If so, it is because I have gone undercover. Sort of. Undercover. Who are you going to surveil? I hope you're not considering spying on McCullum or the guard of Prewan. No. I intend to ask a few questions in parts of town I rarely venture into. Dirty places where a delicate lady like myself should never be seen. When will you return? As soon as possible. And I don't intend to stay away for long. Esta se está arriesgando mucho, cabros. Se está arriesgando mucho. There are many paintings adorning the walls here. Yes? Did you paint them? No, my dear. But some of them. I have had a long time to learn from the best. I'm currently working on what could be my greatest masterpiece. What is this masterpiece? Your portrait, my dear Jonathan. It will be my gift to you, if I ever have time to finish it. Have you met any famous painters? Are you trying to divine my age by cross-checking historical dates, my dear? That's a devious parlor trick. Well, Elizabeth, I tried my best. Don't I deserve some reward at least? Well, if you must know, I even posed for the greats. Now that you know it, you may recognize me when visiting museums. Ooh. I have investigated new sources of infection, and I may have found a new type of skull. One suffering from heavy mutations that is extremely contagious. Scowls come in various forms, you know. They are simply degenerate versions of their makers. I believe these families are different, and I'm currently pursuing a lead. I know I can find the true source of contagion by finding who created these creatures. That would be great news. Be very careful, my dear, when dealing with such creatures. Goodbye, my dearest. Goodbye, my beloved. My beloved, le dice, ¿viste? ¿Se te escapó el Brillium? Yo pensé que iba a lanzar alta pokebola. Bien, seguimos. Miren, cabros, la masterpiece somos nosotros. O es un dibujo nuestro estilo Call of Cthulhu. No sé si se acuerdan de la parte de los... Goodbye, my dearest. cuadros. Goodbye, había que pelear con unos my bichos beloved. que salían de la cosa. Y me dio mucho susto. No te toma los puntos para apostar. Entonces estás book.
Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy muy bien. Adiós.